Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de ISS. En esta ocasión, aquí ya tuvimos como invitados a elementos de nuestra propia organización, también a integradores con quienes hemos tenido ya varios casos de éxito. En esta ocasión tuvimos una plática con un partner con quien hemos trabajado desde hace años. ¿Sí? Él es Ignacio Cabanas, ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene por ahí estudios de posgrado y diplomados en la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Él cuenta actualmente con 20 años de experiencia en todo lo relacionado con desarrollo de negocios, generación de estrategias. Él forma parte del equipo actualmente de Axis. Sí, hoy fue una plática con Ignacio, con Axis a través de Ignacio. ¿Qué hablamos con él en esta ocasión? Tocamos temas sobre dispositivos de uso específico, particularmente para el tema de analíticos. Como sabemos, hay dispositivos orientados para ciertos sectores. Entonces nos platicó qué hace que un dispositivo deje de ser un dispositivo de uso genérico, por así decirlo, para convertirse en un dispositivo que nos pudiera dar imágenes de calidad para utilizar para análisis. Hablamos también de aquello que no necesariamente son cámaras. A pesar de que Axis es una empresa reconocida por sus dispositivos de video, cuentan con otros dispositivos que no necesariamente son elementos de video. Y también cómo estos se integran con nuestra plataforma, con Securos, para tener ya sistemas en conjunto que hagan más allá del simple monitoreo de video. Hablamos un poquito sobre las percepciones a futuro, las tendencias y pues bueno, espero les resulte entretenido y enriquecedor. ¿Cómo estás, Ignacio? Te digo, muy bien, David, muy bien, gracias. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Ustedes qué tal? Muy bien, aquí en la oficina. Esta vez grabando ya en un horario vespertino. ¿Ustedes cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, también. Se ha incrementado un poco el trabajo, pero bueno, pues es algo que es bueno, ¿no? Al final del día. Perfecto. Pues bueno, esta vez nosotros generalmente tenemos sesiones con incluso compañeros nuestros de otras regiones. A mí me ha tocado ya platicar con compañeros de Guatemala, Chile, Colombia, mucha gente del team interno. La idea de este podcast ha sido como compartir esta experiencia tanto local, hablando de la región México, y pues tener estas experiencias de nuestros compañeros en el resto de donde tenemos operaciones. Otra parte que ha resultado bastante atractiva para quienes nos ven y nos escuchan es justo cómo nosotros nos relacionamos con marcas. Ya tuvimos la oportunidad por ahí de platicar con integradores, que de hecho son quienes, el medio mediante el cual nosotros podemos llegar al usuario final. Pero justo también existen pues nuestros partners, ¿no? Que en este caso ustedes han sido un partner importante aquí en la historia de ISS, al menos en México, ya que el trabajo que hemos realizado en conjunto desde que iniciamos operaciones acá, ha sido un trabajo que ha llevado muchos éxitos por ahí. Tan solo por mencionar, la integración que tenemos con sus cámaras es de las más completas, creo que existe en nuestra lista de dispositivos integrados. Y bueno, qué mejor que partner para iniciar con esta lista de invitados que ustedes, para contarnos ahí su experiencia con nosotros. Obviamente los dispositivos que ustedes manejan, que vaya que hay un catálogo amplio y que de hecho me gustaría platicarlo en un ratito. Y bueno, también ahí, no sé si para empezar quisieras decirnos, yo sé que Axis se presenta sola, sobre todo aquí en el medio, pero pues no está de más ahí que nos digas, pues a grandes rasgos, quién es Axis, ¿no? Claro que sí, gracias, David, gracias por la invitación, gracias por la introducción. Y pues bueno, comienzo. Mi nombre es Ignacio Cabañas, yo soy Business Development Manager para la parte de Expand Video Solutions, que así denominamos a una parte especial del portafolio de video, que son todos aquellos sistemas o soluciones de video que
generalmente son de uso muy específico, como pudieran ser, por ejemplo, las cámaras que son modulares, las cámaras que son térmicas, cámaras para áreas clasificadas, cámaras que quizás son móviles, como nuestra solución de Bodyworm, o incluso alguna solución que quizás no necesariamente es una cámara, que es el radar. Pues bueno, ese tipo de soluciones es la responsabilidad que yo tengo dentro de Axis, y lo tengo para la región de Latinoamérica. Y bueno, pues hablando un poquito de lo que es Axis. Axis es una empresa sueca, es una empresa que nace por ahí de 1900 y fracción, ya casi llegando al año 2000, en donde básicamente el objetivo de la empresa, que no nace siendo una empresa de seguridad ni de cámaras, en realidad es una empresa que nace siendo una empresa de tecnologías de la información, migra en algún momento de la vida y genera lo que fue la primer cámara IP del mercado en el mundo. De hecho, es curioso porque hace algunos días se celebraron los 25 años de la creación de la primera cámara IP, ¿no? Y bueno, es una empresa que está con presencia global y muy similar a ISS. Hemos hecho buena mancuerna porque el modelo de comercialización es similar, es a través de integradores, no lo hacemos de manera directa. Claro. Oye, eso de que es la primera cámara IP del mercado no lo sabía. Mira que tanto tiempo trabajando juntos y ese tipo de datos que se nos van. Es correcto. Ok, mira, algo bien interesante. Mencionaste que ustedes, o bueno, que tú te encargas particularmente de los dispositivos de uso específico. Antes de meternos en esa parte, porque seguramente habrá muchísimo que comentar, ustedes atienden un público, bueno, yo entendería que es el sector enterprise, ¿no? Entiendo que manejan una línea distinta, bueno, líneas distintas según el mercado al cual van orientados sus productos. En cuanto a mercado, ¿cómo les va con esta parte? O sea, realmente el fuerte siempre ha sido el sector empresarial grande o la parte privada, no sé, ¿cómo van con eso? Fíjate que Axis se ha enfocado o ha tratado de cubrir los diferentes segmentos de mercado que hay actualmente. Y como bien comentabas, manejamos diferentes líneas de productos que van orientados a situaciones muy particulares. Y empezamos, por ejemplo, con líneas, y voy a hablar específicamente del tema de las cámaras. Dentro de las cámaras tenemos las cámaras que les llamamos de la serie M, que van muy enfocados a lo que es el small and medium business, es decir, soluciones que tienen que ver con empresas relativamente medianas, pequeñas, en donde el requerimiento de video o de cualquier otra solución de las que maneja Axis quizás no es tan demandante, es muy específico. Cuando el segmento que estamos trabajando tiene requerimientos un poquito más específicos, a lo mejor tiene un poco más de requerimientos de índole, a lo mejor de espacio geográfico, de dispersión geográfica, de temas de integración de soluciones, lo que hacemos es que empezamos a proponer soluciones de la serie P, que es la serie Professional. Okay. Y para soluciones que ya son, digamos que de misión crítica, como pudiera ser lo que es un Smart City o lo que es quizás infraestructura crítica, manejamos lo que nosotros llamamos la serie Q. Ese tipo de soluciones de la serie Q son ya cámaras que tienen, por ejemplo, un alto rango de años de vida o de horas de vida. Son equipos que, por ejemplo, hablando de los sistemas que son de movimiento, como las cámaras PTZ, tienen millones de ciclos de movimiento sin que el uso o el trabajo que tienen que desempeñar se vea comprometido, pues está obviamente calculado para trabajar en ambientes que son de ese estilo, es decir, trabajo rudo, trabajo quizás en ambientes que son corrosivos, ambientes donde quizás son ambientes marinos, etcétera. Entonces, efectivamente, Axis maneja toda esa línea de productos para precisamente cubrir una amplia gama de soluciones dentro de lo que es el mercado. Pretendemos en la medida de lo posible tratar de resolver las necesidades de cualquier requerimiento que haya, sin importar si es pequeño o es grande, sin importar si es una sola oficina, un solo branch, o si son diferentes oficinas a nivel geográficamente distribuidas. Se trata de abarcar toda esa gama de requerimientos. Ok, muy bien. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, nosotros más bien yo esto ya es mi experiencia personal, ¿no? Desde el tiempo que llevamos aquí elaborando, los dispositivos con los que yo siempre me he topado de ustedes siempre son los de la serie P
o de la serie Q. E incluso para proyectos, bueno, por ejemplo, ahorita digo, seguramente vamos a hablar un poquito más adelante, pero la famosa P1365, que creo que ya es un modelo viejo incluso, pero es como que nuestra vieja confiable, ¿no? A la hora de hacer LPR o incluso para temas de facial. Es el caballito de batalla. Sí, y vaya que, digo, aquí en la oficina tenemos varios dispositivos justo de esa serie y mira, están desde antes de que yo entrara a trabajar aquí, así que ya nos podemos imaginar cuánto tiempo de vida han de tener estos dispositivos. Ok, bueno, ahora sí ya platiquemos un poquito de lo que seguramente tú sabes bastante. Mencionábamos dispositivos de uso específico. Antes de meternos en modelos, etcétera, ¿qué es un uso específico? O sea, bueno, obviamente sabemos que son para soluciones con ciertas demandas en particular, pero hablando de tipos de uso, segmentos, ¿cómo lo manejan ustedes? Sí, fíjate, David, que esa es una pregunta bastante interesante porque dentro de la gran cantidad de clientes y de sectores y de mercados que hay en el mundo, realmente cuando hablamos de proyectos, un proyecto, aun cuando se trate de una misma necesidad o se trate de un mismo segmento, la solución pudiera no ser la misma. Los requerimientos tanto de características técnicas como de necesidades o reglas de negocio que están siendo requeridas por parte, en este caso del usuario, pueden cambiar a tal grado que, por ejemplo, la necesidad de un banco que es similar a la misma necesidad de otro banco no necesariamente se resuelve de la misma manera. Entonces cada caso es un caso muy particular. Entonces dentro de esto es cuando hablamos de las necesidades especiales, pues se tiene que hacer un análisis muy detallado para entender primeramente qué es lo que el cliente necesita. Cuando alguien tiene algún tema de problemas de seguridad, en lo primero en lo que piensa es en poner una cámara. Y a veces no necesariamente el problema que tiene se resuelve con una cámara. Cuando hablamos de temas de seguridad estamos hablando de 4 elementos muy importantes que tienen que ver con el tema del proceso, el tema de la capacitación de la gente, el tema de si existen ya normas que resuelvan esa problemática o esa necesidad específica, y cuando tienes esas 3 áreas cubiertas es entonces cuando acercas la tecnología. Entonces, esas necesidades especiales de las que me estás preguntando tienen que ver en base a todo eso. Es decir, somos, o en Axis decimos que solemos ser muy preguntones. A veces nos llama un cliente, nos dice tengo esta necesidad y necesito estas cámaras, y casi sin temor a equivocarme, cualquier persona de Axis lo primero que va a preguntar es ¿para qué quieres la cámara? ¿Qué es lo que quieres ver? Cuando observes eso que quieres ver, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuáles van a ser tus pasos a seguir una vez que estás detectando lo que quieres detectar con la cámara que me estás pidiendo? A veces el cliente tiene la respuesta, a veces no, y hay que empezar a asesorarlo, porque en función de eso lo que empezamos a hacer es a tratar de darle la mejor alternativa para la necesidad que tiene. Ese es el primer punto, entender la necesidad, el requerimiento que tiene, sobre todo de los sistemas de video, para ofrecer el equipo de video, la óptica, las características de iluminación, si es para un interior, si es para un exterior, etcétera, idóneas para eso. Y la segunda pregunta que también solemos hacer es, ¿tú cómo te ves con este sistema a mediano y a largo plazo? Porque lo que pretendemos dentro de Axis, y es creo que lo mismo que sucede porque hemos ido de la mano con ISS, es sobre todo el tener ese contacto con el cliente a un mediano y largo plazo, ser ese consultor, ese socio de negocios. Entonces, si el cliente tiene claro hacia dónde quiere ir en un requerimiento, cuando hacemos la planeación, lo que podemos hacer es dejar una buena base para que los siguientes módulos, las siguientes inversiones que se vayan haciendo, se vayan acomodando como piezas de rompecabezas. No necesariamente si diseñas un proyecto de un gran alcance, significa que tengas que hacer la inversión hoy en día. Empiezas con lo básico y vas obviamente creciendo sobre esa base, siempre y cuando tengas clara la necesidad del cliente y siempre y cuando tengas claro el alcance que tiene el cliente de su solución a largo plazo. Entonces se toman en cuenta todos esos parámetros. Ok, la idea es siempre entonces dar la apertura
para que el proyecto pueda seguir creciendo, ¿no? Supongo que con base en eso se ofrecerá distintas series de dispositivos, a lo mejor pensando en la vida útil, ¿no? que van a tener, la expectativa de cuánto vaya a crecer. Ok. Cuando hacen esta guía nosotros es un problema que, bueno, tal vez no lo llamaría tanto problema, pero sí son situaciones en las que yo creo que todos nos hemos llegado a topar, ¿no? Cuando se acerca alguien nuevo y a lo mejor por recomendación o quizá porque le llamó la atención, que muchas veces es el caso, y se acercan pidiendo a lo mejor todos los juguetes posibles, ¿no? Seguramente con ustedes pasa algo muy, muy similar. ¿Cómo es este proceso? O sea, tú me lo contaste a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso para poderle decir a alguien, sabes que el dispositivo que tú requieres es este por esta o por aquella razón? ¿Cómo lo hacen? Fíjate que lo que tratamos de hacer es entender muy bien la necesidad, porque a veces, y te voy a poner un ejemplo práctico, generalmente suelen luego pedirnos equipos que suelen ser de 5 megapíxeles, que es ahí una cantidad de puntos que se encuentran o que puede la cámara reconocer. Entonces, cuando nos hacen esa solicitud, oye, yo necesito colocar cámaras de 5 megapíxeles, la pregunta obligada es ¿dónde las vas a colocar? Cuando la respuesta viene para interiores y viene, por ejemplo, para salas de centros de monitoreo o para oficinas o para pasillos, la pregunta es ¿de qué tamaño es la oficina o de qué tamaño es el pasillo? ¿No? Uh-huh. Cuando el cliente nos responde, entonces hacemos una matemática, hay matemáticas para hacer un cálculo de cuántos píxeles necesitas para hacer, tú sabes que dentro del tema de la seguridad hablamos del tema de detección, el tema de identificación. Exacto. O el tema de reconocimiento. Cuando entendemos o hacemos entender al cliente la diferencia entre cada uno de estos y él entiende lo que él necesita, lo que tratamos de hacer es, con este razonamiento, hacerlo caer en el entendido de que a veces el tener muchos megapíxeles bajo ciertas circunstancias quizás no sea lo más recomendable. El tener 2 o 5 megapíxeles en un ambiente donde tienes 3x2 metros cuadrados quizás te va a dar el mismo resultado. Esto sin tener en cuenta que a veces el estar grabando a 5 megapíxeles o a 2 megapíxeles con cierta cantidad de cuadros por segundo trae un impacto en la parte de lo que es la grabación o lo que es la parte de la transmisión. Cuando empiezas a dialogar con el cliente y le haces ver de una manera pues muy amable, ¿no? Muy cordial, que quizás lo que está siendo sobredimensionado, él mismo te da la respuesta y te dice, oye, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor la solución que estoy yo pensando está sobredimensionada. Ayúdame a hacer el cálculo adecuado para lo que necesito, ¿no? Y sucede lo mismo cuando están considerando cierto tipo de óptica en exteriores, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, líneas de vista muy largas, tienes cámaras que están puestas a cierta altura ya considerable, a lo mejor ahí están considerando equipos que son de menos cantidad de píxeles o menos zoom, y entonces viene el mismo razonamiento en sentido inverso, es decir, ¿qué es lo que quieres ver para que yo te proponga la óptica adecuada para eso que necesitas? Es razonar con el cliente de una manera muy polite, muy decente, se me fue la palabra, pero bueno, es el tema, no tratas de demostrar que sabes más, de lo que se trata es de que razonemos en conjunto y en conjunto lleguemos a la misma conclusión, ¿no? Sí, sobre todo eso es muy importante. Sí, desmentir esta idea de que más es mejor, ¿no? Nosotros, para el caso de analíticos, ¿no? Que es lo que resulta siempre más atractivo para muchos usuarios, son dos cosas. Una, no siempre más es mejor. ¿Por qué? Porque justamente el impacto que tú me estás diciendo, ¿no? Hay impactos desde a nivel de procesamiento, de storage y bueno, cuánta cosa ya te imaginarás. Claro. Y la otra es también caer en el entendimiento de que quien va a hacer el análisis no es una persona, ¿no? Nosotros no acostumbramos meter duendes en nuestros servidores para que ellos a partir de la vista hagan el análisis, ¿no? Son algoritmos a los cuales entre la información se les dé más específica, es decir, yo centro el foco de mi escena sobre lo que voy a analizar,
le doy menos información que analizar, hago más optimizo, mejor dicho, el flujo de la información y agilizamos ahí el tema de cómo el algoritmo estaría procesando todo esto. Y sí, muy importante, no siempre más es mejor. Sí, definitivamente es algo que hace falta pues platicar con el usuario final, como tú lo dices, de una forma muy amable. Tampoco se trata de exhibir a las personas, porque claro, no es el propósito. Claro. Y vamos, ahí yo creo que todos ganan, ¿no? Es correcto. De hecho, la palabra, ya la recordé, es respetuosamente, ¿no? De manera respetuosa le haces ver a la persona o al grupo de personas que quizás el dimensionamiento no es el adecuado. No porque no sepan, simplemente porque a lo mejor no lo habían considerado, y ya que tú y yo estamos en este medio y vivimos con este tipo de situaciones prácticamente todos los días, tenemos a veces una mejor apreciación de la necesidad y un mejor acercamiento al tema de la solución, porque tenemos el tema de los proyectos que vamos viendo día con día. Sí, como tal, la experiencia diaria es la que nos está ahí todos los días enseñando cómo atacar ciertas soluciones. Ok, y ahora hablando un poquito yo toqué el tema de analíticos, y trayéndolo también de la mano con esto del uso específico. Yo sé que ustedes, me mencionaste las distintas series, la M, la P, la Q. Hablando de el uso específico para analíticos, como pudiera ser reconocimiento de placas, reconocimiento facial, yo tengo entendido que ustedes tienen dispositivos orientados a estos propósitos. ¿Cuál es la diferencia entre un dispositivo, yo digo, por desconocimiento yo lo voy a llamar un dispositivo de uso comercial, a un dispositivo de uso específico? Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita del tema de reconocimiento de placas. Ya después nos iremos abarcando otro tipo de análisis, pero hablando del reconocimiento de placas. Primero, ¿qué es lo que convierte a una cámara en una cámara específica para este propósito? Claro. Fíjate que hablando en general del tema de los analíticos, es muy claro que al final del día el analítico es un algoritmo que lo que está haciendo es hacer una validación o una valoración de una escena, en donde esta escena está compuesta de píxeles, y al final del día estos píxeles son representaciones de ceros y unos, ¿no? En el mundo digital. Entonces, si bien es cierto que actualmente hay una gran cantidad de algoritmos, de analíticos que corren y que funcionan de muy buena manera, no cabe duda que mientras la información origen, la información fuente, la información que se va a analizar sea de mejor calidad, la efectividad del analítico va a ser mayor, es decir, voy a tener menos falsos positivos porque la imagen va a ser más clara y mi algoritmo va a correr y va a reconocer con mejor precisión lo que quiero reconocer. Entonces, es bien cierto que dentro de la parte de analíticos, y lo hemos vivido en el caso particular de ustedes con ISS, la verdad es que la cantidad de analíticos que ustedes manejan y cuando estas corren en las cámaras nuestras, en las cámaras de Axis, suelen tener muy buena asertividad. ¿Por qué? Porque el analítico es bueno y la imagen es muy buena. Pero ¿qué pasa si para casos de uso muy específico, y hablemos ahora del tema de lo que es el reconocimiento de placas, yo te puedo entregar todavía una imagen que es todavía de mejor calidad para que tú puedas hacer ese reconocimiento de ese número y de esas letras? Creo que es ahí donde empieza la especialización de los dispositivos de uso específico para cierto tipo de cosas. Y ahorita hablamos del tema de lo que es la lectura de placas. Sí, no claro, quiere decir... Aquí te voy a interrumpir tantito, porque sí me, o sea, diste una idea que es básica, yo creo, para poder tocar el tema de analíticos con un usuario final. Nosotros, ISS, hacemos procesamiento de video, ¿sí? Nuestro algoritmo, afortunadamente, es un algoritmo que nos da muy buenos resultados, ¿sí? La efectividad es buena, la optimización que con la que se hace nos permite cargar ahí bastantes canales en un mismo servidor, pero dependemos muchísimo de la fuente de video, de la calidad de video que es la que llega al servidor. En infinidad de proyectos nos ha tocado escuchar esta acusación.
de seguros no funciona. Es algo que yo creo que, bueno, no sé a ustedes si les haya pasado, pero nosotros como que entes que realizamos el análisis, de repente nos llega, nos conectamos remotamente, validamos y pues nos encontramos con que la claridad, la calidad de la escena, el flujo de video que nos está llegando a nuestros servidores, pues no es precisamente un aspecto a destacar, ¿no? Entonces sí dejar muy claro que bueno, ahorita hablando con ustedes, la calidad de escena que nos vaya a llegar va a ser un aspecto determinante, incluso para indicar el éxito o el fracaso de un proyecto completo. Sí. Sí. Sí, definitivamente. Nosotros con ustedes tenemos una gran experiencia, incluso hemos usado sus escenas como ejemplos en varios proyectos para decirles, ¿sabes qué? La escena que tú me tienes que mandar, procura que se vea de esta forma. Y ya la gente, al tener un ejemplo, digo, si están utilizando sus dispositivos, pues será muy sencillo lograr esos resultados. Si no, bueno, habrá que batallar un poquito más seguramente. Pero sí dejar muy clara la idea de que la fuente de video que le llega a nuestros servidores es un aspecto importantísimo e incluso determinante para poder tener una analítica funcional y que entregue resultados, vaya. Claro, y de hecho la experiencia que nosotros tenemos específicamente en este rubro, tú comentabas de la experiencia que hay en México y yo te puedo decir que tenemos experiencia de trabajar soluciones conjuntas ISS con Axis a nivel Latinoamérica, que son casos de éxito literalmente, y es un tema de una combinación de muchas cosas. Por supuesto, el algoritmo juega un papel muy importante. Yo he visto soluciones de ISS donde haces reconocimiento con la cámara de un teléfono celular. Yo creo que bajo ciertas circunstancias donde no tienes a lo mejor una cobertura adecuada, hay una persona ahí que está tomando casualmente la escena y tomas el video, eso te puede servir porque es lo que tenías en el momento. Pero cuando haces, por ejemplo, una buena planeación de lo que quieres ver, y ahí es importante el tener horas de escritorio de diseño, es mejor tener horas de escritorio de diseño que después horas de corrección en campo, porque esas te cuestan, sí. El hecho de tener un algoritmo que sea muy eficiente, como lo es el de ISS, como lo es, por ejemplo, el tener una óptica muy buena, como la que pudiera ser, por ejemplo, la óptica de Axis, y como tener las buenas prácticas, en este caso, de la instalación de los sistemas, yo creo que eso cuenta bastante, porque también te puedo dar la mejor de las cámaras de Axis que está diseñada para hacer lecturas. Por ejemplo, te voy a hablar de un modelo, la Axis Q1700, que es una cámara diseñada específicamente para lo que es el tema de lectura de placas a alta velocidad. Si tú pones esta cámara y la colocas a 8 metros con un ángulo diferente, estoy casi seguro que el algoritmo de ISS o una de dos, o le va a costar trabajo reconocer o ni siquiera va a reconocer el tema de las placas. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de instalación del sistema y de la óptica no son las adecuadas, aunque tengas la mejor cámara. Entonces, el hecho del éxito de un proyecto de este tipo, hablando de analíticas, es que tengas el mejor de los algoritmos, el que tengas el mejor de las imágenes a través de la óptica y el que tengas las mejores prácticas de instalación de ambos, cómo se instala el software y cómo se instalan las cámaras, con el ambiente y la iluminación que debas de tener, considerando que a lo mejor es de noche, que a lo mejor es de día, que a lo mejor te va a dar el sol de frente. Son consideraciones que se tienen que hacer para un diseño de este tipo. Ok. Oye, ahorita que mencionaste las condiciones de instalación, por ejemplo, ustedes, yo imagino que sí, ¿manejan alguna guía para este propósito? Sí, es correcto, manejamos una guía para cada tipo de ambiente. Y no solamente la guía, sino que dentro de la página de Axis hay diseñadores. Tú puedes colocar o escoger el tipo de cámara que necesitas. Por ejemplo, para un tema de reconocimiento facial, escoges la cámara, escoges la altura a la que vas a poner dentro del diseñador, la altura a la que vas a poner la cámara, le pones el ángulo al que vas a poner la cámara, el lente, si es que es una cámara que tiene lentes variables. Y lo que hace la herramienta es darte una imagen de cómo se vería un rostro a la distancia que tú decidas y cómo se vería una placa. Entonces, si bien es cierto que esto es un diseñador que estás viendo en pantalla, te da un acercamiento muy, muy, muy próximo a lo que sería en la realidad. ¿Ok? Entonces, sí hay herramientas de diseño, sí hay lineamientos dentro de la página de Axis en función de la necesidad. Ah, perfecto, mira, eso no lo había escuchado antes. Habrá que echar un vistazo por ahí
en el sitio para curiosear un poquito más al respecto. Con gusto, amigo, con gusto. Y por ejemplo, con los temas de que no podemos controlar. Hace rato también mencionaste la iluminación de frente, sol, lluvia, climas extremos. Yo imagino que uno de estos dispositivos de propósito específico pues también tiene que estar preparado para enfrentar ese tipo de problemáticas. Un dispositivo de estos con respecto a uno que no fue pensado para este tipo de propósitos, ¿cómo se diferencian al momento de trabajar bajo estas condiciones, vamos a llamar extremas? Claro, sí, mira, fíjate lo que hace Axis precisamente al respecto es tratar de hacer un procesamiento de la escena para poder entregar una escena de la mejor calidad posible. Y es por ello que Axis no solamente se ha caracterizado por el tema de lo que es el diseño de productos con buena óptica, con buena calidad en el exterior del dispositivo, sino que también ha desarrollado diferentes algoritmos para poder mejorar en la medida de lo posible la imagen. Dentro de estos algoritmos, por ejemplo, se encuentra uno de ellos que es muy común, todo el mundo lo conoce, que es el WDR, que es un tema de compensación de claros oscuros, pero Axis maneja un procesamiento que le llama optimizado, de tal manera que en áreas donde quizás pudieras tener una cámara de frente con iluminación de frente, puedas, a pesar de eso, tener una escena en primer plano con una muy clara distinción de los colores, en este caso si estamos hablando de reconocimiento de placas o si estamos hablando del tema de reconocimiento de rostros, obviamente que esta afectación en cuanto a la iluminación no sea un factor para que el algoritmo trabaje lo mejor posible y haga la detección de la manera adecuada. Hablando por ejemplo de algún otro algoritmo, tenemos sistemas. Tú sabes que a veces las condiciones de instalación, sobre todo cuando tienen que ver con proyectos que son de gobierno, suelen ser proyectos que están hasta cierto punto recortados o limitados en temas de presupuesto. Entonces, a veces no hay una infraestructura adecuada para poder fijar ya sea la base o el poste o el lugar donde va a colocar las cámaras para hacer este tipo de detección, ya sea de rostros o de cámara. Entonces lo que hace Axis es que mete por ahí algoritmos que tratan de compensar la vibración de la cámara en función de la escena que está mirando. ¿Para qué? Para que la escena que yo entregue a ISS sea de la mejor calidad posible. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy haciendo un reconocimiento de placas o estoy haciendo un reconocimiento de rostros en donde la iluminación es prácticamente muy baja o nula? Pues bueno, lo que hacemos es que tratamos de colocar iluminadores de muy bajo consumo. Axis se preocupa mucho por el tema de lo que es el tema de consumo eléctrico, porque eso trae un impacto ambiental, y Axis tiene a nivel global acuerdos firmados para tratar de disminuir este impacto en el medio ambiente. Pues bueno, lo que se trata de hacer es tener un sistema de iluminación a lo mejor en infrarrojo que sea adaptativo en función de la distancia del objetivo que la misma cámara calcula. Te hace un aumento o disminución del haz de luz en infrarrojo para que la imagen otra vez pueda ser lo más clara posible y que ésta sea procesada por ISS y obtener un resultado que sea el adecuado, con muy pocos falsos positivos. Son algunas de las características en donde tratamos de mejorar estas imágenes a través de algoritmos principalmente. Entonces hablamos como de algoritmos de preprocesamiento de video, ¿no? Antes de mandar el video hacia la fuente donde se estaría, bueno, en este caso nuestros servidores, ¿no? Es correcto, sería de post bueno, es el llegar, ajá. Ya sí. lo hace. Bueno, un inter, ¿no? Un inter Ándale, entre la cámara y el BMS. Correcto. Wow. Hablando de esta cámara que mencionaste, la Q1700, ella con respecto bueno, no quisiera mencionar competencias o algo así, pero ¿cuáles son los aspectos que pudieran de hacer de este dispositivo algo que nos haga voltear a considerarlo al menos? Sí, claro. Pues mira, de hecho es una cámara que fue diseñada específicamente para lo que fue o para lo que es el tema de lectura de placas. Axis, realmente la parte del algoritmo es un papel fundamental, y el algoritmo de ISS es uno de los mejores algoritmos que hay en el mercado, no solo para lo que es la identificación de placas, incluso para lo que es la detección de números en contenedores, que en algún punto de la vida hemos tenido la necesidad de hacer una asociación entre placas y contenedores. Pero bueno,
algo que quizás hacía falta dentro del portafolio de Axis era el tener una cámara que nos permitiera tener imágenes de muy buena calidad a alta velocidad. Entonces, precisamente esta cámara está pensada, toda la parte de su óptica, para poder hacer detección de imágenes, en este caso de móviles, en movimiento, valga la redundancia, claro. a alta velocidad. Entonces, yo te puedo entregar una imagen de video para que tú hagas una detección incluso arriba de los 130 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque así está hecha la cámara, para que haga esta detección con esa nitidez adecuada para entregarte esa imagen. Y no solamente es el tema de hacer una detección a una alta velocidad, incluso en temas de distancia podemos, en función de las condiciones y obviamente dependiendo del cálculo que se haga para esto, podríamos estar haciendo detecciones hasta 100 metros. ¿Okay? Entonces, realmente este es un diferenciador muy interesante de esta cámara en particular para lo que es el tema de lectura de placas. Es para ponerlo en aquellas zonas donde realmente requieres hacer mediciones, donde sabes que el auto no se va a detener, es una autopista, es una carretera y necesitas estar censando lo que por ahí pasa para utilizar la información que obtienes, en este caso la placa, para algo, no sé, detección de listas negras, autos robados, etc. Entonces, sí, de hecho, ella es un gran trabajo en conjunto, ¿no? Porque igual tú podrías tener la cámara que sea capaz de entregarme la escena, la mejor escena del mundo, pero tiene que haber una plataforma o algo que sea capaz de procesar esa escena, ¿no? Y ahí es donde nosotros, con nuestros algoritmos, pues estaríamos aprovechando esta gran calidad que ustedes nos entregan, pues para entregar para realizar toda la algorítmica necesaria y tener por ahí unos cuantos hits. Totalmente de acuerdo, los menos falsos positivos. Sí, el tema de los falsos positivos es bien interesante. En alguna ocasión estaba yo platicando con un compañero de Colombia, donde ellos tienen una cantidad enorme de reconocedores. No te quiero decir ahorita cuál porque estaría tratando de adivinar, pero ahí hablaban de una tasa de, creo que del 3% o algo así, que de hecho es un número bastante aceptable. O sea, sí. de todo el universo un 3% es una buena cifra. Pero sí. ¿Qué pasa cuando estás hablando de millones de lecturas, ¿no? Claro. Ese 3% pues ya no son 10 lecturas. O sea, es una cantidad importante que únicamente trabajando en conjunto con buenos dispositivos y buenos algoritmos pues podría reducir todavía un poco más, ¿no? Claro. Sobre todo, fíjate que ahorita que comentas eso, recuerdo por ahí de algunas soluciones que trae ISS, en donde lo que hace es un tema más predictivo, ¿no? En donde quizás estás pensando en una ciudad, cuál es el comportamiento de una placa en la ciudad. Y cuando ese comportamiento se sale de un estándar, lo que haces es precisamente mandar una alerta. Esta placa, este día, a esta hora, a esta velocidad, no es normal, ¿no? Puede ser que algo esté sucediendo y entonces disparas una alerta. Si en este caso estás hablando de que esa placa pasa cientos de veces y eso multiplícalo por el número de autos en una urbe grande, pues obviamente el 3% podría significar que en algún momento esa placa no la vas a detectar y no vas a tener esa acción o esa reacción adecuada, ¿no? Sí, pues todo esto se resume en reglas de negocio, ¿no? Todas estas normas que nosotros predefinimos en la plataforma y que de hecho la plataforma es tan versátil que nos da la posibilidad de definir estas reglas para poder generar estos alertamientos atípicos, ¿no? Claro. Bueno, entonces con el LPR creo que ya quedamos ahí con bastante información. Digo, no estará de más que se echen un vistazo ahí en el portal para conocer un poquito más a detalle. Con gusto, que entren. Otro de nuestros algoritmos estrella, por así mencionarlo, es el reconocimiento facial. Y de hecho tú ya lo mencionaste aquí en un par de ocasiones. Para el tema de facial, ¿cómo ustedes lo atacan? Hace un momento mencionaste que, bueno, todas estas preguntas que le realizan a los usuarios, ¿no? ¿Va a ser en exterior, en interior? ¿A qué distancia lo vas a poner? ¿Ustedes cuentan con algún dispositivo particular que esté pensado para este propósito? Sí, bueno, de hecho, de nuevo regreso al punto de la eficiencia de los algoritmos. Realmente se podría decir que cualquier cámara podría ser utilizada para el tema
de reconocimiento facial, porque va a depender mucho del algoritmo que estés corriendo, pero otra vez volvemos al tema de las mejores prácticas y el tema de lo que es la reducción de los falsos positivos. Cuando hablas de esto, obviamente estás hablando de que necesitas otra vez una imagen, y cuando hablas de una imagen, esta tiene que ser de buena calidad, y obviamente para el tema de lo que es el reconocimiento facial, requieres tener una X cantidad de píxeles que te cubran el rostro para que el algoritmo pueda tener la mejor probabilidad de éxito al hacer ese reconocimiento. Y eso es cuando estamos hablando, por ejemplo, de rostros que estás hablando o que estás identificando de frente. Pero ¿qué pasa cuando ese rostro está medio girado o cuando ya el rostro trae lentes? Obviamente el algoritmo se tiene que volver más eficiente para que todos esos puntos que no está detectando o que no lo tenía en su base de vectorización de ese rostro, pues pueda darte la mayor asertividad de que el rostro que estás buscando es el que se encuentra en la base de datos. Entonces, otra vez regresamos al punto de que la cámara, pues bueno, debería de tener ciertas características. Aquí, por ejemplo, tratando de resolver esta necesidad de óptica, pues bueno, lo que hacemos es que en la mayor parte de las ocasiones ocupamos, por ejemplo, no es que sea el único, pero uno de ellos podría ser una cámara que es de la serie P, que es la P1375, que puede utilizarse para interiores, y en donde en conjunto con el algoritmo tiene una alta probabilidad de éxito a la hora de hacer reconocimiento. Ok, este dispositivo cuenta con alguna característica en particular que me haga voltearlo a ver para temas de reconocimiento facial. Sí, digamos que podríamos hablar que tiene un par de ellas. Uno de los puntos es que tiene lentes intercambiables. Vamos a decir, bueno, pero otras cámaras también lo tienen. Bueno, esta cámara lo que tiene es que precisamente tiene la posibilidad de hacer el intercambio de lentes, y es una de las cámaras que nosotros le llamamos de última generación. Es decir, es una cámara que ya trae de las últimas versiones de los procesadores. Axis diseña sus propios procesadores. En este caso el procesador es el ARPEC, y ese es el ARPEC 7 para la P1375, que además de las bondades de darte una muy buena óptica, también te permite correr algún otro algoritmo, que en este caso es un algoritmo que se llama Light Finder, que en este caso aplica la versión 2. En otras cámaras es la versión 1, esta es la versión 2, y lo que hace es que te permite tener imágenes muy nítidas con una mínima iluminación del ambiente, de la zona del entorno. Entonces, cuando tienes una zona en donde quizás es un poco complejo para ti como usuario el poder dar la iluminación adecuada para ese reconocimiento facial, bueno, cuando tienes este tipo de cámaras que hacen maravillas literalmente con el tema de la luz ambiental y el procesamiento de la imagen, vas a poder tener un rostro que el algoritmo va a poder procesar de una manera más eficiente, y otra vez con el menor número de falsos positivos. Adicionalmente, si esto fuera poco, y si vas a hacer reconocimiento a lo mejor en algunas zonas que son externas, podrías utilizar iluminadores, ¿no? La cámara tiene la posibilidad de poder ponerle iluminadores, ¿no? O sea, ¿esos iluminadores le conectan directamente a la cámara como un puerto de entrada y salida? ¿Entendería? De hecho, viene la carcasa. Si habláramos del modelo que es para exteriores, viene la carcasa, y en la parte inferior de la carcasa trae por ahí unos aditamentos para que tú compres por separado los iluminadores, si es que los requirieras, ¿no? Sí, siempre y cuando se requieran, sí, tampoco ahí no caigamos en el hecho de que siempre se requieren, porque no siempre. Sí, incluso nosotros mismos los llegamos a mencionar únicamente cuando el entorno lo requiere, porque incluso el mal uso de esta iluminación pudiera hasta ser contraproducente, ¿no? Provocar sombras en cara, distorsionan. Exacto. También, y mira, justamente de esta parte que estamos tocando de facial me voy a colgar para meter el tema de control de acceso. Ahí, y de una vez me voy a traer todo esto de los dispositivos que no son cámaras, porque yo sé que Axis es alguien que se ha dado a conocer por sus dispositivos de video, pero tú nos podrás aquí confirmar que no es lo único que ustedes manejan. Yo sé que tienen desde sus interfones, la parte de altavoces, tienen por ahí también un par de dispositivos de control de acceso. Por ahí yo recuerdo haber visto
dispositivos que son meramente de entradas y salidas. El que tengo aquí muy fresco es el P8221, que acá lo utilizamos muchísimo para hacer maquetas, demos. Es un dispositivo muy versátil. Vamos a comenzar por la parte de control de acceso, ¿sí? Ligándolo con esto del facial. Esta misma cámara que estamos mencionando, la P1375, algo por lo cual yo aprecio que sea de lente intercambiable, y eso ya te lo digo desde mi experiencia como quien ejecuta el algoritmo, es el hecho de que yo puedo utilizarla tanto para hacer reconocimiento en ambientes de multitud, como pudiera ser, pues, de hecho, por acá tenemos varios proyectos donde la cámara no necesariamente está utilizada para dejar entrar o salir personas, simplemente para detectar personas dentro de un entorno, vamos, en una escena abierta. Y otro caso que, de hecho, también trayéndome el tema COVID, ¿no? Utilizar el rostro como una credencial para permitir o no el acceso de las personas a ciertos lugares. La misma cámara, con una óptica distinta, es la que me va a dar la posibilidad, pues, de utilizarla para ese propósito, ¿no? En cuanto a sus dispositivos de control de acceso, yo sé que, bueno, conozco al menos uno, que es el A1001, creo. No sé si estoy equivocado. No sé si tú también tratas con esos dispositivos o tú eres especialista en la parte de video. Hay una persona que se encarga precisamente del desarrollo o el empuje de estos productos dentro del mercado, pero sí es un hecho que, por ejemplo, Axis tiene por ahí controladoras, como bien lo comentabas, incluso tiene lectoras para poder hacer el tema de control de acceso. La intención es que trates en la medida de lo posible hacer integraciones que sean, les llamamos integraciones inteligentes, donde puedas interconectar una cámara, puedas interconectar un control de acceso, y obviamente ya sea que lo hagas con el mismo control de acceso con la misma cámara, o lo recomendable desde el BMS, desde ISS, que tú generes las reglas de negocio. Tú estás haciendo lecturas de tarjetas sin contacto, o incluso estás haciendo una doble validación a lo mejor de la tarjeta, y a la vez estás validando que esa tarjeta que ahorita estás pasando por el control de acceso 1 sea validado por la cámara 1, que está viendo ese torniquete, por llamarlo de alguna manera, y que corresponda la validación de esa tarjeta con el rostro, ¿no? O si estás hablando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con acceso a estacionamientos, tú puedes hacer un reconocimiento de placas y puedes pasar una tarjeta a cierta distancia sin contacto. Acuérdate que, pues, otra vez el tema de la pandemia nos trae el hecho de que mientras menos contacto tengamos con superficies es mejor. Pues puedes tener una tarjeta que a cierta distancia la pones en el lector. Puede ser un lector de Axis, una controladora de Axis, le manda la información, en este caso a ISS, valida que la placa concuerda con la tarjeta, incluso con el rostro, y haces el paso, ¿no? Puede ser tan simple o tan complejo de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. No es que tengas que poner todo de manera simultánea, pero hay áreas que son, por ejemplo, de infraestructura crítica, que quizás vale la pena que tengan este tipo de validaciones por la misma forma en que estas operan. Pero bueno, el tema es que sí contamos con esos dispositivos que son controladoras, contamos con el tema de lo que son las lectoras, y también los relays para que puedas hacer por ahí, pues, levantar una pluma o deshabilitar un imán, y que puedas tener la salida o la entrada o desbloquear cuando hay a lo mejor un corte de energía. Claro, sí, de hecho, ahorita justo mencionaste una palabra bien poderosa, ¿no? Integración. Y de hecho también lo platiqué o lo mencioné cuando comenzamos. El nivel de integración que nosotros tenemos con sus dispositivos, vaya que es algo que se ha trabajado ya con el paso de varios años, de tal forma que trabajar con sus cámaras, al menos me voy a ir desde cámaras y ya luego empezaré a mencionar otros dispositivos. El hecho de trabajar con sus cámaras es una garantía. O sea, por ahí ustedes trabajan un estándar que se llama VAPIX, ¿no? Que a nosotros nos resulta particularmente práctico, porque yo ya ni siquiera tengo que estar buscando el dispositivo en específico en mi lista. Simplemente pongo VAPIX y yo sé que eso va a funcionar. No sé si me puedo arriesgar a decir que va a funcionar con todo, pero al menos desde mi experiencia funciona con todo. Llámense cámaras o incluso llámense otros dispositivos.
Para el tema de control de acceso, yo he trabajado un poco con el dispositivo que mencioné hace un momento, y lo mismo, o sea, esta versatilidad de poder incluso mandarle comandos directamente a la controladora, ya sea utilizando su API o también este estándar de los comandos CGI, que desde Securus resulta algo bastante práctico, porque es como si yo le estuviera mandando URLs con instrucciones. Sí, de hecho ahí en la en la oficina de ustedes ahí montamos un facial con un servidorcillo Securus que se les colocó, y así está trabajando. Así el touchless está con el tema del rostro. Entonces sí, esta parte de la integración, y yo creo que es algo que muchos usuarios finales tal vez deberían considerar un poco más, ¿no? Porque en ocasiones tú podrías adquirir dispositivos que son pues tal vez más económicos a nivel de presupuesto, ¿no? Pero ¿cuánto más vas a tener que invertir en lograr este nivel de integración entre dispositivo y BMS en este caso? Que te va a ahorrar probablemente mucho tiempo de desarrollo, porque seguramente se va a traducir también en dinero a fin de cuentas, ¿no? Porque tú tienes que pagarle a alguien para que, si quieres algo, pero no lo quieres gastar por él, pues tienes que pagar para que funcione, ¿no? Otros dispositivos que yo sé que al menos con nosotros hemos hecho pruebas exitosas, los interfones, los altavoces. Para el tema de interfones, aquí en la oficina de hecho tenemos uno, que es el que utilizamos como timbre incluso. Pues es una maravilla de dispositivo, porque resulta bastante práctico, ¿no? Tienes una pequeña botonera desde la cual puedes hacer pues prácticamente lo que quieras, ¿no? Todo es programable, todo es personalizable. También algo que le da mucho valor a su solución es el simple hecho de poder trabajar con estándares. Llámese OMBIF, llámese el tipo ZIP para dispositivos de audio, que de hecho es el que también trabajamos con sus altavoces. Entonces, a nivel de integración, yo creo que hay una fuerte relación entre ustedes con nosotros, que yo sé que o sea, la tendencia siempre es ir hacia los estándares, el cual es un camino que ustedes ya llevan bastante avanzado, ¿no? Es un camino recorrido. Pues baste decir que, por ejemplo, en conjunto traemos ahí un proyecto muy, muy, muy grande de sistemas de video. Ustedes traen por ahí todo lo que es la parte precisamente de la gestión de video. Estamos hablando de una Smart City, una de las más grandes del mundo, y que está aquí en Latinoamérica precisamente, en conjunto con cámaras, en conjunto con altavoces y parlantes que también son de Axis, ¿no? Entonces ahí es donde se demuestra la potencia del BMS, la capacidad de poder hacer una gran gestión de una gran cantidad de dispositivos, y no necesariamente estamos hablando de dispositivos que son solamente de visualización como son las cámaras, sino que incluso traen una parte de gestión también de los sistemas de audio. Estoy hablando de que son de literal miles de bocinas que se utilizan para sonorización en una ciudad, y generalmente para un tema de alertamiento cuando hay alguna catástrofe natural, como podrían ser los terremotos, y que de manera conjunta los equipos han estado trabajando de una manera bastante eficiente, ¿no? Y como tú lo dijiste, algo en lo que se ha preocupado también Axis es en tratar de dar las herramientas de integración para que esto sea muy fácil de poner, en este caso en las plataformas, como lo es en el caso de ISS, ¿no? Y lo hemos demostrado a lo largo del tiempo, que esto opere, funciona y es adaptable a las necesidades del cliente. Sí, sobre todo eso, ¿no? Nosotros no buscamos dar más batalla de la que ya un proyecto tan grande pudiera dar. Y el hecho de tener la confianza de que el usuario final nos diga, no, pues yo voy a meter dispositivos Axis, a nosotros ya nos da como cierta tranquilidad de poder decir, mira, estamos hablando de ellos sin problema, ¿no? Lo más probable es que ya esté funcionando, y si es que no fuera ese el caso, pues existe la comunicación directa para poder trabajar en conjunto y pues hacer que las cosas funcionen, ¿no? Es correcto, y de hecho hemos tenido la experiencia, inclusive es muy fácil trabajar también con ISS
en el momento en que sale algún nuevo dispositivo, como ahora hace algún tiempo, a principios de año, al menos en Latinoamérica, se lanzaron las famosas bodyworm, cámaras que se ponen en la vestimenta de la persona que lo porta, que generalmente lo asocian con fuerzas del orden, pero que en realidad no está limitada a fuerzas del orden. Se les hizo llegar a la gente de ISS un kit para que pudieran hacer la integración y esto lo hicieron con bastante facilidad, ¿no? Porque ambas plataformas son plataformas que están diseñadas para eso, para ser abiertas y ser integrables. Exacto. Sí, de hecho yo recuerdo ahí, incluso tuvimos esas bodyworms acá, están bastante interesantes. Ok. Y bueno, ya proyectándonos un poquito más, más allá de lo que hemos platicado, ¿tú cómo percibes que vaya el crecimiento de en este caso ahorita vamos a hablar de ustedes como empresa Axis? ¿Cómo percibes el crecimiento en la tecnología? ¿Hacia dónde crees tú que va la tendencia? Estos últimos 2 años nos comprobaron que hacia donde pensábamos que iba, pues resultó que siempre no. Sí. y ahora pues estamos obligados a tomar rumbos distintos. Entonces, ¿cómo percibes este panorama, al menos desde hoy? Sí, fíjate que uno de los puntos que se están volviendo, que marcamos desde el año pasado como temas de tendencia, era precisamente el uso de algoritmos y de analíticos. Obviamente, el número de cámaras sigue creciendo por cliente, entonces el estar supervisando una gran cantidad de dispositivos visuales siempre podría llegar a traducirse en un tema de reacción, es decir, yo voy a tener un excelente sistema de video, de management system, en este caso de ISS, voy a tener una excelente óptica, a lo mejor en este caso con Axis, pero el tema es que si yo tengo lo mejor de ambos mundos, no tengo los procedimientos o la manera de poder reaccionar de manera proactiva, más bien dicho, de actuar de manera proactiva, realmente yo creo que estoy perdiéndole potencia a ambas plataformas. Entonces, una de las grandes tendencias que nosotros vemos es precisamente el incremento de analíticos y sobre todo aquellos que tienen que ver con temas de deep learning, con machine learning, orientados mucho al tema de inteligencia artificial, en donde, y no voy a hablar solamente del tema de lo que es la seguridad, incluso desde el punto de vista de operación. Sabemos que ahora pones dispositivos de visualización en diferentes puntos, pero ese mismo dispositivo te puede mandar información a un área de un flujo de video, quizás a un área de seguridad, pero también te puede mandar el mismo flujo o un flujo de video diferente a un área de operación. Entonces, el hecho de que haya operadores en ambos mundos, seguridad y operación, y además le estés dando la herramienta de análisis como pudieran ser algoritmos de inteligencia artificial para detectar quizás lo que es un tema de comportamiento o lo que es granularidad en el tema de los objetos de una imagen, si son personas, si son bicicletas, si son coches, si son camiones. Esto va a facilitar sobremanera la acción que se vaya a tomar sobre lo que se está visualizando en la escena. Creo que aquí el papel y el juego que tienen la óptica con la plataforma de video se vuelven muy potentes y esa es una de las tendencias tecnológicas que yo te diría que vienen hacia el futuro, pero no es cierto, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que ahora el tema de inteligencia artificial no solamente está en la parte de video, está en todo, en tus compras, en tu comportamiento, en lo que tú quieras. Se están metiendo bastantes algoritmos de esta índole para precisamente el poder predecir lo que va a suceder. Y obviamente en temas de seguridad esto se vuelve, se potencia bastante, porque lo que se pretende es de poder tomar decisiones previa a que algo suceda. Esa es una de las tendencias que nosotros vemos en el sector en el que nos movemos. Otro de los puntos que nosotros estamos visualizando es el tema también, por ejemplo, de que algunas cosas vas a tener que procesarlas en el edge. Es decir, a veces, sí, a veces por temas de anchos de banda, presupuestos, etcétera, no vas a poder llegar a todos los puntos, a lo mejor con un tema cableado. Y el estar mandando información para ser procesado en un punto centralizado quizás pudiera verse un poco comprometido.
Entonces nosotros pensamos que va a tener, nosotros le llamamos el mundo horizontal, es decir, vas a tener que tener procesamiento en el core, vas a tener que tener procesamiento en el edge y vas a tener que tener, a lo mejor, ¿por qué no?, procesamiento en la nube. El tema es que esta combinación de procesamiento en el borde, procesamiento en la nube y en el core, al final del día te dé el resultado que tú estás esperando, que sea más efectivo. Obviamente, también con la finalidad de abatir costos. Es decir, para que yo te mando toda una imagen para que tú proceses, cuando a lo mejor algo que se puede procesar en el Edge puede ser relativamente sencillo. Ajá. Yo te mando la alerta y tú lo levantas y corres el proceso que debas de correr en el core, cuando así se pueda, ¿no? Si no, pues mandas toda la información y lo procesas en el core. Pero el tema es que creemos que es una tendencia que se está viendo, incluso lo ves hasta en los teléfonos celulares, traen un gran poder de cómputo, mucho lo procesas aquí, mucho lo procesas en la nube, y obviamente esto de alguna manera lo que hace es que distribuyes el procesamiento, ¿no? Entonces creemos que eso también es una tendencia importante de mercado. Y bueno, lo que ya platicaste hace un ratito, lo que son tecnologías que son de bajo o nulo contacto, ¿no? El tratar de evitar en la medida de lo posible, no sabemos cuánto vaya a durar más ese tema de la pandemia, y no sabemos cuándo se vaya a repetir, pues estar preparados y tener en la medida de lo posible tecnologías que sean de bajo contacto, ¿no? Es decir, analíticos que te permitan entrar, que te permitan salir, que te permitan tomar alguna decisión sobre lo que el algoritmo está trabajando, no sé, incluso temas de distanciamiento, temas de aglomeración de personas en áreas que quizás están cerradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres pudieran ser tendencias muy importantes y en donde ambos, en el caso de ISS y Axis, jugamos un papel importante. Ok, mira, de hecho, para concluir esta emisión, yo de aquí rescato de lo que tú me acabas de decir estos 3 puntos bien importantes. Con respecto a lo primero, los sistemas, yo creo que durante mucho tiempo fueron sistemas reactivos, ¿no? Todo ocurre a partir de que se da un fenómeno. Entonces es llevar esta parte reactiva a predictiva. Y sí, como tú lo indicas, justamente estos nuevos algoritmos nos van a ayudar, o de hecho ya nos están ayudando, ¿no? O todavía yéndonos un poquito más allá, el tema forense, ¿no? Donde ya no tengo que aventarme las 8 horas de video buscando al carro rojo de tal marca, ¿no? Simplemente yo le pido a mi sistema que me filtre todos estos resultados y hacemos más ágil el tema de la búsqueda de la información. Respecto a lo que nos decías de hacer procesamiento distribuido, ¿no? Tú lo mencionaste, o sea, sí como una tendencia, pero yo más allá rescataría el hecho de que también puede convertirse en una necesidad incluso regional. Entre más complejos se vuelven los dispositivos, la demanda, hablando de la red, ¿no? Se vuelve todavía muchísimo más grande. Qué mejor que yo pueda hacer un procesamiento local en el borde, en el dispositivo, en la cámara, en lo que sea, y únicamente compartir la metadata a través de la red pública, ¿no? Si la cámara está, mi usuario final quiso cámaras a 5 megapíxeles porque la aplicación así se lo demanda, mandar video a 5 megapíxeles en una red pública probablemente sea algo que simplemente no va a suceder, al menos en el país, ¿no? Claro. Pero compartir esta metadata hacia el servidor de algo que ya se procesó localmente, seguramente es o más bien yo creo que ya es. Si me permitieran ahí rascarle entre nuestros proyectos, estoy bastante seguro de que ya tenemos cosas por ese estilo funcionando, justamente porque la misma región nos obligó a tomar esta decisión del procesamiento en el borde. Con sus dispositivos yo sé que tenemos algo así, al menos para la parte de video grabado en las tarjetas SD. Digo, no lo mencionamos, pero sí es importante que pues mencionarlo ahora, aprovechar este momento, porque sí, Securos puede acceder al video almacenado localmente en los dispositivos para llenar las lagunas de video cuando la red no dio para poderlo alcanzar. Y finalmente, pues el tema que nos aqueja a todos, ¿no? La parte de que ahorita el contacto es pues no es lo mejor. Claro. Sí, hay que adaptarnos y hay que de buscar los medios para poder seguir a pesar de ello, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que vamos ahí muy alineados, al menos en esos 3 puntos. Perfecto.
Pues Ignacio, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias aquí por animarte a participar en este pequeño proyecto cuyo propósito, digo, además de la agradable plática las pláticas que ya he tenido con muchas personas, siempre resulta muy enriquecedor para quienes nos escuchan y sobre todo para proyectar aquí pues estas relaciones que mantenemos tan cercanas con nuestros partners. Y también ofrecer esa tranquilidad a los usuarios de que sepan que ciertas marcas pues trabajan mucho, trabajamos en conjunto y que hay gran compatibilidad entre nosotros y entre y bueno, por ello una garantía de un éxito en determinados proyectos. Por supuesto que sí, es una garantía de éxito y obviamente, al igual que Axis forma parte del ecosistema de socios de negocios de ISS, dentro del portafolio de socios de negocios de Axis está ISS. ISS es de las marcas que es muy reconocida a nivel Latinoamérica. Te estoy hablando no solamente de México, sino a nivel Latinoamérica, sobre todo por la potencia que tiene el BMS, la potencia que tienen los algoritmos de los analíticos, y que junto con la óptica, la electrónica de Axis, hemos hecho muy buena mancuerna. Tenemos muchos proyectos muy exitosos, hay proyectos en diferentes rubros que han sido, la verdad, incluso hasta innovadores, ¿no? Entonces, la verdad es que el hecho de que se hable directamente de fábrica a fábrica, yo creo que habla bien de las empresas, y eso debe de transmitir tranquilidad y confianza precisamente a todo aquel usuario o cliente que tenga una necesidad, porque sabemos que en conjunto podemos resolver las necesidades de la que se trate. Y siempre, como lo he dicho, un proyecto no es igual a otro, y creo que ambas empresas también traen eso en su ADN, que es el de poder entender y adaptar las soluciones a la necesidad específica del cliente, ¿no? Siempre con las mejores prácticas y siempre con el respeto que comentábamos al principio. Perfecto. Pues mira, con eso me encantaría finalizar esta sesión. Creo que son unas grandes palabras para poder dar conclusión a este episodio. Y pues muchas gracias David, muchas gracias ISS. Hagamos en conjunto que sea siempre un mundo más inteligente y más seguro para todos con esta combinación. Listo. Pues bueno, ahí quedamos y pues por nada, nuevamente te reitero el agradecimiento y espero estar ahí en comunicación para más proyectos. Adelante, amigo, quedamos atentos. Muchas gracias y bonita tarde a todos.